Muchas gracias por la presentación, por haberme invitado a venir, por estar aquí hoy con todos vosotros. Realmente hay muchas cosas que hacer en Valencia. Si no fuese porque mañana uno de mis hijos se va de viaje, me hubiese quedado hasta el domingo haciendo el turista. Pero como se va de viaje por la mañana, pues me voy yo también con el tren luego. Antes de empezar, a mí me gustaría saber qué es lo que sabéis vosotros básicamente de neurociencia. Algo de genética también, ya que yo soy genetista, pero conocer qué sabéis de neurociencia. Y para ello he preparado un pequeño cuestionario que os reparto. Está hecho en forma de crucigrama para gamificarlo, ¿vale? Os lo vais pasando. Está en bloques de 6. Los que sobran os los quedáis, me los devolvéis, lo que queráis. La gracia está que cada uno, pues más o menos, vaya haciendo el suyo. Nada, 5 minutos, ¿eh? Y después hablamos sobre esto. És un cas els passeu cap aquí darrere. Els que sobrin els passeu darrere. També els que sobrin els passeu aquí darrere. Els que sobrin els passeu darrere. Els repartiu entre vosaltres i els repartiu entre vosaltres. Falta? A ver, un momento. ¿Os dais cuenta de lo que está sucediendo? Ya podéis cerrar, romper, hacer lo que queráis con el papel este que os he dado. No tiene ningún sentido. A ver. Ya, ese es el problema, que nos lo tomamos en serio. A ver, no, problema no. Pero fijaros en una cosa. A ver, ¿habéis venido aquí a esta sesión de más de 4 horas, un sábado por la mañana con un solete fuera fantástico, para que venga alguien y os pase una especie de examen nada más de empezar? Fijaros, seguro que no habéis venido aquí para esto. Seguro. Otra cosa es que cuando yo lo he dado, lo hemos asumido como algo absolutamente normal. Lo hemos asumido como algo absolutamente normal porque nosotros aprendimos así. Y aunque tengamos claro que hay otras maneras de enseñar, hay otras maneras de comunicar conocimiento, hay otras maneras de educar, cuando nos ponemos a la labor, normalmente repetimos la forma como nos lo hicieron a nosotros. Es casi la única profesión que cuando la ejerces, has tenido un modelo durante más de 15 años en tu vida. Claro, todos hemos estado más de 15 años en un centro educativo. Desde los 3 años o antes hasta los 18, ya no cuento la universidad, esos son 15 años. Es un modelo inmenso y que después nos cuesta mucho romper. Y utilizo esto como una reflexión inicial. Y es que seguro que muchos de vosotros habéis hecho
otros cursos de formación, de actualización, de nuevas o viejas, es igual, estrategias pedagógicas, pero cuando llega el momento se nos conecta el chip antiguo. Hablaremos de esto. Cada nuevo conocimiento que vamos adquiriendo no elimina los conocimientos anteriores, hibrida con los conocimientos anteriores. De forma que se va formando una amalgama con conocimientos nuevos, conocimientos antiguos. Por muy claro que tengamos que hay maneras nuevas de enseñar, de educar, que nunca terminaremos haciéndolo exactamente como nosotros querríamos hacerlo, porque siempre acabará hibridado con cosas anteriores. Y es más, en un momento de estrés, que espero que no sea ¿no? Pero en un momento de estrés, cuando estamos delante de alumnos, normalmente el cerebro echa mano de los conocimientos más antiguos que tiene. Y eso es cómo nos enseñaron a nosotros, no cómo nosotros hemos aprendido que hay que enseñar o cómo nosotros querríamos enseñar. Y eso es muy importante. Yo creo que no lo podemos evitar. El cerebro funciona así, luego lo iremos viendo. El cerebro funciona así, pero creo que es muy importante hacer la reflexión y mentalizarse para saberlo. Saber que si queremos cambiar algunos procesos educativos hay que estar muy mentalizados de ello. Tenemos que tener muy claro que queremos cambiarlos para que cuando llegue el momento nuestra actitud como educadores se nutra más de aquello que nosotros queremos y hemos aprendido más recientemente que no de aquello que tenemos en el cerebro desde que teníamos a lo mejor 3, 4, 5 años de edad. Muchas veces que ni siquiera sabemos que lo tenemos, pero que sigue estando ahí. Hablaremos de todo esto. Esto solo era, digo, una reflexión inicial. Y ahora sí que empezamos bien. De otra forma, ya me han presentado, yo soy David Bueno, me he dedicado toda mi vida profesional, académica, científica al estudio del cerebro desde distintos ángulos, en distintos modelos, animales, y desde hace unos 12 años pues me dedico a esto, a exportar todos esos conocimientos adquiridos en el laboratorio y que no sabía nadie que los teníamos, porque nos leemos, los científicos, nos leemos entre nosotros. Mis trabajos se los leen, hay contadores de quién se lee tus trabajos científicos en Internet. Hay trabajos míos que se lo han leído 60 o 70 personas en todo el mundo, trabajos de hace 20 años. ¿Por qué? Porque solo hay 60 o 70 personas que trabajan en el mismo tema que yo. Claro, pensar que eso va a tener alguna influencia, pues es ser un poco iluso, ¿no? Terminan teniendo influencia porque vamos acumulando muchos trabajos y trabajos que nos vamos citando unos a otros, pero la influencia real en educación no está en un laboratorio, está aquí, está con los profesionales que desde distintos ámbitos, desde la educación misma, desde la psicología, desde la sociología, educación es especial, confluimos todos pues, en estos procesos educativos con las nuevas generaciones. Y por eso desde hace 12 años más o menos pues empiezo a sacar todo esto, a reinterpretar todo este conocimiento para poder sacar algún provecho que sea ya aplicable hoy en día en las aulas. El tema de la neurociencia está de moda. En este momento, según los grandes especialistas o los grandes gurús de la gestión del conocimiento, el siglo XXI se caracteriza por ser el siglo del Big Data, que nadie sabe muy bien lo que es, solo que son muchos datos juntos. Bueno, sí que sabemos lo que es, ¿no? Pero no sabemos a dónde nos va a llevar lo del Big Data, con grandes implicaciones éticas. Grandes implicaciones éticas, no sé si lo habéis leído, ayer salió en el periódico uno de estos robots de cocina baratos, el de que comercia, bueno, no digo nombres, es igual, pero el barato, ¿vale? Tiene un micrófono dentro que se puede activar remotamente. De forma que alguien desde fuera podría oír las conversaciones que tenemos en la cocina mientras cocinamos. Esto es Big Data. ¿Qué se va a usar después? No lo sabemos. Pero pensar sobre esto y tener claro
qué futuro queremos, eso es parte de la educación. No lo digo porque vaya a hablar de Big Data, pero sí de la manera como formemos a los alumnos va a influir en cómo ellos percibirán el mundo y en cómo en un futuro inmediato, porque los que ahora tienen 10 años, por poner una media, entre los 3 y los 18, pues unos 10 años, en 10 más tendrán 20, estarán en la universidad o ya trabajando, y en 10 más dirigirán el mundo, ¿vale? Por lo tanto, la forma que tengamos de formarlos es clave para cómo será el futuro de la humanidad. Queda muy pomposo dicho así, pero yo al menos lo veo así. Pues es el siglo del Big Data, con todas estas cosas, con el móvil. Ahora mismo todos los que tengan conexión a nuestro móvil remota, y es muchísima gente, saben que estamos aquí, saben lo que estamos haciendo, y por lo tanto es posible que algunos empezáis a recibir, cuando abráis un periódico por internet, anuncios de cursos de educación, y dices, ¿y cómo lo saben? Pues porque estamos aquí juntos ahora, simplemente, y es posible detectar que hay pues más de 60 personas juntas trabajando o hablando sobre esto. Es el siglo de la genética, terapia génica, análisis genético pre-implantacional en embriones, modificación genética, etcétera, etcétera. Y es el siglo de la neurociencia. Básicamente porque el cerebro es el órgano más desconocido de nuestro cuerpo. Yo os hablaré luego del cerebro, pero es el órgano más desconocido de nuestro cuerpo. Sabemos muchas cosas y sabemos que queda todavía mucho más por saber de lo que ya sabemos, así como el hígado, por decir otro órgano. Todavía quedan cosas por descubrir, pero hay un grado de conocimiento que supera de largo el 50% de lo que podremos llegar a saber en el cerebro. No, todavía no. Basta que ya empezamos a tener datos aplicables a la educación. Yo os hablaré de educación, de neurociencia, pero no usaré palabrotas, tecnicismos. Básicamente porque la gracia está en que en cualquier momento me podáis preguntar lo que os pase por la cabeza, comentar cualquier situación que os sugiera lo que yo estoy contando. Yo lo tengo todo, o sea, yo lo voy a contar todo, pero me da igual el orden. Si me preguntáis una cosa que yo iba a hablar más tarde, lo hablo en ese instante y después me lo salto, sin ningún problema, ¿vale? Diré solo, pues eso, 3 o 4 palabras técnicas para que parezca que sea un poco de lo que hablo, pero las 3 o 4 que diga, pues definiré bien qué son. Otra cosa antes de empezar, y es que hay quien puede pensar que la neurociencia puede suplir a la pedagogía dentro de las estrategias educativas, y no es cierto. No es cierto, de ninguna de las maneras. La neurociencia no puede, ni quiere, o menos yo, no quiero, pero no podríamos suplir a la pedagogía. La neurociencia es una disciplina científica que lo que hace es aportar datos nuevos, frescos, para que la pedagogía siga desarrollando sus estrategias para mejorar los procesos educativos. Pero la pedagogía es y seguirá siendo tan necesaria como siempre, solo que ahora, además de las aportaciones de los pedagogos, del día a día de los maestros, de esas intuiciones que vemos cuando estamos en el aula, además de todo eso, que sigue siendo perfectamente válido, tenemos otros datos, que es qué le sucede al cerebro en cada caso. Y lo que estamos viendo es que todo aquello que se engloba en lo que tradicionalmente se llaman las pedagogías modernas, y el nombre de modernas es un poco ridículo, porque son de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, o sea que llevan más de 100 años, pero seguimos llamando a las pedagogías modernas porque nunca se han terminado de aplicar bien de forma generalizada, supongo. Pues todo aquello que se engloba en las pedagogías modernas, da igual el apellido que le pongamos, y el método Montessori o el método no sé qué, eso es solo la forma concreta de aplicarlo a unos alumnos en unas circunstancias con unos profesores determinados. Pero lo que tienen en común, y eso no quiere decir que haya personas que les guste más una pedagogía que otra, por supuesto, pero lo que tienen en común funciona porque aprovechan la forma natural que tiene el cerebro de aprender, aprovechan los ritmos naturales o los ciclos de maduración del cerebro.
aprovechan lo que el mismo cerebro de forma biológica instintiva busca en cada etapa de la vida para continuar construyéndose. Y para mí eso es muy importante, es muy importante ver que lo que aportamos desde la neurociencia no implica una revolución educativa, sino simplemente continuar con la evolución normal, natural, de la pedagogía, ahora con unos nuevos datos que nos permiten afinar un poquito más, ver en qué puntos es más importante cargar las tintas, en qué puntos a lo mejor pues, podemos ser más permeables y ajustarlo más pues, a cualquier situación. Decía, la neurociencia está de moda, está tan de moda que si entráis la palabra en un buscador de internet, encontraréis centenares, por no decir miles, si lo ponéis en inglés, de páginas que hablan de neuro algo. Ahora se habla del neuroamor, de la neurodidáctica, de la neuropedagogía, de la neuroeducación, de la neuropolítica, de la neuroética, Hice una búsqueda y recogí casi una cincuentena de palabras a las que se ha añadido el prefijo neuro. Cuando uno intenta buscar material pues, relacionado con la neurociencia y entras en internet, te encuentras con muchas propuestas perfectamente válidas desde el punto de vista científico y otras que no tienen nada que ver con la ciencia. Y eso es un problema, es un intrusismo que puede provocar pues, confusiones, errores. La neurociencia es una ciencia y como ciencia se basa en el método científico. Cualquier propuesta que lleve el prefijo neuro que no se base en el método científico no es neurociencia. Lo que significa que para distinguirlas debo hablar primero un poquito de qué caracteriza la ciencia. Seguramente muchos de vosotros ya lo sabéis. ¿Cuántos venís de estudios de ciencias? La mitad, más o menos. Bueno, no os irá mal tampoco recordarlo un poco, y la otra mitad, pues yo creo que es útil conocer cómo funciona el método científico. Añado una cosa, que una propuesta no haya sido comprobada científicamente, no significa que no pueda funcionar. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. La ciencia no garantiza que una cosa funcione, garantiza un método para que pueda ser evaluado y contrastado por cualquier otra persona. Una propuesta que no haya recibido un tratamiento científico o una experimentación científica puede que funcione y que funcione muy bien, pero no podemos validarla como científica porque todavía no lo es. A lo mejor lo será si alguien se dedica a investigar sobre ello, ¿vale? ¿Qué caracteriza a la ciencia? ¿Cómo empieza cualquier proceso de investigación científica? Cualquier proceso empieza siempre con una observación. Vemos algo. Hay alumnos que aprenden más rápido y otros que aprenden más lento. ¿Qué pasa? Por poner algún ejemplo, ¿eh? Muy bien, a partir de esta observación nos hacemos una pregunta. Aquí no están todos los pasos, ¿eh? Los pasos, vale, más o menos están aquí como están en inglés, pero bueno, es igual, ¿no? Nos hacemos una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué unos aprenden más rápido? ¿Por qué unos aprenden más lento? Por ejemplo, ¿vale? Y a partir de esa pregunta soltamos una hipótesis. Una hipótesis, vuelvo atrás porque me gusta más esta, aunque sea más básica, ¿eh? Una hipótesis es una respuesta tentativa a la pregunta que nos hemos hecho. No es la respuesta, es una respuesta que damos para que guíe nuestra investigación. Y entonces tenemos que demostrar si esa respuesta es cierta o no. Si es cierta, podemos darla como provisionalmente como buena. Si no es cierta, hay que replantearse o la respuesta o la pregunta, o la observación a lo mejor, si no lo hemos visto bien. A partir de esta respuesta, de esta hipótesis, diseñamos unos experimentos encaminados solo a responder esa pregunta, a validar esa hipótesis. No experimentos que lo miren todo, porque el todo es imposible de abarcar en ciencia. Hay que analizarla por partes y después ya combinaremos las distintas partes para hacer una parte un poco más amplia.
Han todo experimentos dirigidos solo hacia ese punto. Si esos experimentos se validan la hipótesis, digo, la damos como temporalmente como buena o como buena, pero siempre con la perspectiva de que si otros experimentos posteriores demuestran que no es cierta, hay que revisarla, o demuestran que solo es parcialmente cierta, hay que rehacerla para acomodar los nuevos datos. Al final, la respuesta se basa en los datos que se obtienen. Este es el método científico. Puede ser experimental, puede ser observacional, puede ser inductivo, hay muchas maneras de hacerlo. ¿Qué lo distingue de otros métodos como la pseudociencia? La pseudociencia o la aciencia hace una observación, que empieza igual, se plantea una pregunta y la responde. Punto. Le da una respuesta a esa pregunta. Y aquí termina. Y esa respuesta, que no ha sido validada, que no ha sido comprobada y que se da ya como buena para siempre. Ya no se rehace porque es buena. Claro, muchas veces tienen todo el sentido del mundo porque son lógicas. Y es posible que si se hiciese experimentación se demostrase que es cierto. Pero no lo podemos saber seguro porque no se ha hecho esa experimentación. Pues bien, muchas de las propuestas que hay en Internet sobre neuro no tienen la validez científica. Muchas veces hay juegos de ordenador o aplicaciones de lo que sea que dicen influyen las funciones ejecutivas, tal. Y cuando dices, a ver, ¿se ha demostrado que influyen en funciones ejecutivas, por ejemplo, o no? Buscas bibliografía científica, porque otro punto importante del método científico es que cuando tú realizas los experimentos, debes publicarlos en una revista que cumpla un estándar muy determinado, que es que tu artículo debe pasar por lo que se llama una revisión por pares. Revisión por pares no significa que te lo miren 2 personas, significa que te lo miran varias personas, mínimo 2, pero pueden ser 3 o 4 o más, personas con tu mismo nivel de conocimientos para ver si has cometido algún error o si las conclusiones que has sacado se ajustan a los resultados de tu experimento. Si cuando encontramos cualquier propuesta buscamos bibliografía científica, hay un apartado de Google que se llama Google Scholar, que solo tiene bibliografía científica. Si ahí no encontramos nada, es que no ha sido validado científicamente. Scholar, S-C-H-O-O-L-A-R, de school, terminado con A-R, Scholar. O Google Academic. Academic, pues, si pones Scholar sale igualmente, sí. Academic, vale. Repito, lo que no significa que ese juego no pueda favorecer las funciones ejecutivas, ¿vale? Después hablaremos de funciones ejecutivas. Una de las funciones ejecutivas clave, por ejemplo, es lo que se llama la memoria de trabajo. Memoria de trabajo la podemos potenciar. ¿Conocéis ese juego que tú pones cartas boca abajo para hacer parejas, que sacas una, la escondes, sacas otra y dices, ¡ay, la pareja estaba! Pues ese juego, sin duda, favorece memoria de trabajo, que forma parte de las funciones ejecutivas. Desconozco si alguien lo ha demostrado científicamente que realmente incrementa la memoria de trabajo, pero racionalmente seguro que está seguro. Bueno, pero si no se ha demostrado yo no puedo decir seguro. Es como mínimo no hará ningún daño y les ayudará y les divertirá y les estimulará. ¿Comprendéis, no, la diferencia? Vale, pues no hablo mucho más de esto. La ciencia proviene siempre de estudios previos que normalmente no eran científicos, lo que se llama la preciencia. Ese es el modelo de método científico de un filósofo de la ciencia, Thomas Kuhn. Pero para que entre en la ciencia debe entrar dentro de este círculo. Esto es lo que ya os he contado, más o menos, de cómo va funcionando el método científico. Y algunas ideas, algunas diferencias entre ciencia y pseudociencia, pues la ciencia cambia sus propuestas a la vista de nuevas pruebas, las ideas no científicas son fijas e
inmutables. Hay esta revisión por pares exhaustiva, en la no ciencia pues no hay ningún tipo de revisión. Más o menos es lo que ya os he contado, así que no añado más. En forma de chiste de una revista inglesa, los ingleses tienen varias revistas con chistes, revistas humorísticas donde hay apartados de ciencia. Eso es algo que aquí pues no se da y es una lástima porque son muy divertidos algunos. Pasa que hay que entender las sutilezas del inglés, no en este caso. Dice el método científico y se ve el señor ese que dice: aquí están los hechos, ¿qué conclusiones podemos sacar de ellos? No científico, aquí lo pone una crítica al creacionismo, que dice: esta es la conclusión, ¿qué hechos la respaldan? O sea, de todos los hechos, solo elijo los que respaldan lo que yo ya quiero demostrar, los demás los ignoro. Cuando a lo mejor los demás resulta que son mucho más abundantes y mucho más claros que ese pequeño segmento que yo me he quedado solo porque me interesa eso. Para poner un pequeño ejemplo, y con esto termino esta primera disquisición sobre el método científico, pero que creo que es importante tener clara. Esto es un caso real que sucedió, no tiene nada que ver con la neurociencia, pero creo que es un buen ejemplo. Un caso real que me sucedió cuando mis hijos eran pequeños. Tengo dos hijos, uno de 18 y otro de 20 años ahora. Cuando tenían pues unos 7 y 9 más o menos, en el colegio donde iban, el director nos envió una carta proponiéndonos participar en un estudio científico de una conocida marca de postres lácteos que ofrecía un tipo de postre lácteo con un fermento especial que fortalece el sistema inmunitario. No digo nombres, pero ya os imagináis por dónde va, ¿no? Bueno, la idea era pasarnos un cuestionario antes de empezar esta prueba, preguntándonos cuántas veces habían estado enfermos el curso anterior y qué enfermedades habían tenido nuestros hijos. Después, durante los meses de invierno, desde octubre, noviembre hasta marzo, cada día les regalaban uno de estos postres a media mañana, y al terminar el curso nos pasaban otra encuesta para que contestásemos cuántas veces habían estado enfermos ese año y de qué tipo de enfermedades. Claro, visto así, quien no esté muy puesto en el método científico puede parecerle lógico. Yo comparo antes y después de tomarse eso, pero aquí hay un error metodológico importante, que es lo que hice ver al director y que finalmente, al menos mis hijos no participaron en el estudio por el orgullo científico de decir, vale, que no sirva para una cosa que no sirve, ¿no? Vale. ¿Cuál es el problema? Que el sistema inmunitario madura con la edad. Si yo valoro las veces que estuvieron enfermos o los días que se quedaron en casa el año pasado con respecto a este año, seguro que en promedio, si lo hago en muchos centros educativos, estadísticamente habrán estado enfermos menos días. Pero a lo mejor ese postre no tiene, ese producto lácteo no tiene nada que ver con que hayan estado menos enfermos. A lo mejor sí, pero este experimento no lo demuestra. Sencillamente porque son un año mayores. ¿Cuál sería el experimento real, auténtico? Sería dividir el aula en dos grupos, a la mitad darles el postre con el fermento y a la otra mitad el mismo producto, con el mismo gusto y la misma etiqueta, porque resulta que los colores producen el efecto placebo. ¿Sabéis que las pastillas de colores curan más que las pastillas blancas? Aunque tengan el mismo componente activo dentro, exactamente el mismo. Las pastillas de colores curan más que las blancas. ¿Por qué? Es efecto placebo. El color ahí nos anima más. Vale, bueno, es así. Y la misma pastilla cara cura más que la misma pastilla barata. Porque, hombre, si es caro, encima no me va a curar, ¿no? Pues exactamente esto, ¿vale? Dos grupos con el fermento, sin el fermento, sin que los alumnos ni los padres sepamos a qué grupo pertenece nuestro hijo. Y después, que una persona externa que no sepa
cuál es cada grupo, cuál es cada alumno, lo que se llama una prueba doble ciego. Yo lo reparto, pero quien lo mira no sé cómo lo he repartido. Es quien evalúa, no los padres. Los padres estamos implicados, no sería un doble ciego. Los días que han estado enfermos unos respecto a los otros. Entonces sí, que tiene validez científica. Y no sirve decir, en esta escuela con el fermento y en esta otra sin. Es dentro de una misma aula. ¿Por qué? Porque la orientación del aula, si le da más sol o menos sol, el sitio concreto donde está el centro educativo, si hay más humedad o menos humedad, el entorno, si está más contaminado o menos, todo esto influye, aunque sea sutilmente, pero influye en el día que nos ponemos, en los días que estamos enfermos durante el curso. Así que tienen que ser el estado socioeconómico de las familias, también influye en los días que los niños están enfermos, así que hay que homogeneizarlo al máximo posible. Claro, esto significa que en educación, lo que os decía, hay muchos tipos de investigación científica, es igual, en educación todo esto se complica todavía más, muchísimo más. ¿Por qué? Primero porque estamos tratando con seres humanos. Claro, los niños son seres humanos, especialmente sensibles en el sentido de que su cerebro es extremadamente plástico y cualquier intervención que hagamos que sea perjudicial será mucho más perjudicial que si la hacemos a un adulto. ¿Vale? Por lo tanto, hay que medir muy bien qué tipo de experimentación hacemos. ¿Vale? Jamás invasiva, por supuesto, ¿no? Hay la dificultad de esto, de homogenizar. Si con el postre lácteo es más o menos fácil, mitad y mitad, aquí ¿qué hacemos? Os cuento un caso absolutamente real, también propio, porque claro, eso no se conozca mejor, ¿no? Estoy dirigiendo una tesis doctoral en estos años, empezamos el año pasado, para intentar demostrar algo que a simple vista pues parece muy lógico, que es que la psicomotricidad infantil favorece las funciones ejecutivas después en primaria. Funciones ejecutivas, ya os hablaré luego, es control de los impulsos, memoria de trabajo, etcétera, etcétera. Claro, ¿cómo lo haces? ¿Dejas a unos niños sin psicomotricidad? No tiene ningún sentido. No puedes hacerlo. Partes el grupo en dos, ellos se ven entre ellos, y por qué sí, tú no. ¿Vale? Claro, ¿qué compromiso hemos llegado? Pues varias escuelas de varias líneas, de 4 líneas, por ejemplo, 2 hacen la psicomotricidad concreta, la que nosotros, o la que mi estudiante de doctorado, que es pedagogo, ha diseñado, la hacen los primeros 4 meses de curso, y los otros lo harán los segundos 4 meses de curso. Así nadie se queda sin. ¿Vale? Pero yo tengo 2 grupos a los que comparar. Cuando termine estos 4 meses, yo puedo comparar los que ya lo han hecho con los que todavía no lo han hecho. Y cuando terminen los segundos 4 meses, puedo comparar los que lo hicieron hace 4 meses, a ver qué mantienen, y los que lo terminan de hacer ahora. Pero claro, 4 meses el cerebro infantil madura. Aquí hay una diferencia que no podemos evitar. Los que lo hacen en el segundo grupo están un poquito ya más maduros cuando empiezan, en promedio, que los que lo hicieron al principio. Pero eso no lo podemos evitar. Por eso digo que hay dificultades que hacen que, bueno, que no siempre sea fácil extrapolarlo. Además, porque lo que a lo mejor funciona muy bien en un ambiente sociocultural determinado, puede no funcionar en otro, por diferencias culturales. No es lo mismo llegar a casa una niña de 3 añitos con un dibujo que son 4 rayotes y que los padres le digan, ¡anda, qué colores más bonitos! ¡Oh! Y lo cuelguen ahí como un trofeo, que llegar a casa y que te encuentres, y lo sabéis que los hay, un padre o una madre que diga, ¿así perdéis el tiempo en el colegio? Eso no lo podemos controlar, no podemos controlar lo que sucede fuera del centro educativo, y eso pues genera sesgos o hace que no sea exactamente extrapolable, o entre culturas diferentes. Por ejemplo, hay un trabajo muy interesante que se hizo
En Inglaterra era unos 3 años, después se ha reproducido en Canadá, según el cual, si los adolescentes, secundaria, bachillerato, entrasen al centro educativo 1 hora y media más tarde, se pondrían un 50% menos de veces enfermos durante el curso y su rendimiento académico aumentaría entre un 20 y un 30%, que es mucho. Un 20 y un 30% es pasar de esos alumnos que se quedan en el 3,5, 4, que creen que jamás van a poder tirar para adelante, a sacar un 5, que no es que sea una gran cosa, pero como menos te ve la recompensa de voy a seguir adelante. Es brutal. Claro, el que no da más de sí, los hay también, ¿eh? Después también hablaremos de ello, que se quedan con el 1 o el 2, por el motivo que sea, puede ser biológico o social. Esos necesitarán más. Pero la mayoría no están ahí, la mayoría están en el 3,5, 4, ¿vale? Claro, bueno, ¿a qué se debe esto? Simplemente durante la adolescencia los ritmos biológicos se retrasan. En el cerebro hay una zona del cerebro que controla nuestro cronograma interno, la cronobiología, que hace que antes de que sea la hora de ir a dormir ya nos empiece a entrar sueño, para que si cuando nos echamos en la cama nos dormamos rápido, y que por la mañana, antes de que nos despertemos, ya empieza a activar nuestros sistemas fisiológicos para que al despertar ya podamos empezar a actuar de la forma que sea. Eso implica el sistema inmunitario. Si uno se despierta antes de que el cerebro active el sistema inmunitario y sale a la calle, es más fácil que pille cualquier virus o bacteria que pase por ahí, se ponen enfermos antes. Y activa el cerebro, lo que significa que empezar a estudiar cuando el cerebro todavía no ha llegado al nivel de activación óptimo es la mejor garantía de que no se aprenda, ¿vale? Entonces lo que hicieron fue, en Inglaterra, empiezan el colegio a las 8:30, en secundaria y bachillerato, lo retrasaron hasta las 10 y vieron estos efectos, ¿vale? Cuando lo habitual es que en primaria, que no se ha retrasado todavía este círculo, entran a las 9 y cuando empiezan secundaria, como tienen que aprender más cosas, pues les hacemos entrar a las 8. ¿Es extrapolable al Mediterráneo? No. No. Es decir, eso nos da una idea de que algo hay que hacer. ¿Pero qué hay que hacer? Habría que experimentarlo aquí, haría falta que un grupo de investigación reprodujese esos experimentos aquí. ¿Por qué? Primero, el horario no es el mismo en Inglaterra que aquí, aunque estamos en el mismo meridiano. Estamos en el mismo. El meridiano de Greenwich, que pasa muy cerca de Londres, pasa por los Monegros y un poco más allá de la Comunidad Valenciana, pero no mucho más allá. Pero aquí vamos con 1 hora de retraso, porque tenemos la hora de adelanto, vamos con la hora centro europea. Y eso es 1 hora ya. Habría que medirlo aquí. Después, las costumbres. Ahí se cena a las 6. Y después hay un rato para digerir bien, irte a dormir. Aquí, ¿qué hora cenamos? ¿Vale? A las 9 los días que más pronto, habitualmente. Bueno, eso altera los propios ritmos circadiarios que se llaman. Habría que probar que a lo mejor no hay que tocar nada, a lo mejor hay que retrasarlo 3 horas, no lo sé, ¿vale? Entre nada y algo más, pues por ahí estaría, pero no sabemos cuánto. Las dificultades de trabajar en investigación, en neurociencia y educación, pues pasan por todo esto. Hablemos ya del cerebro y de la educación. Cuando desde la neurociencia debemos estudiar cualquier aspecto del comportamiento humano, y los aprendizajes incluyen muchísimos aspectos diferentes del comportamiento humano, debemos distinguir necesariamente la mente del cerebro. La mente es el conjunto de facultades intelectuales y funciones psíquicas de las personas. La mente es lo que vemos de las otras personas. Cuando hablamos, vemos una parte de su mente, por supuesto. Cuando hablamos con alguien, vemos cómo gesticula, cómo nos interpela, cómo reacciona, cómo nos mira. Estamos viendo una parte de su mente y nosotros estamos siempre mostrando una parte de nuestra mente. La mente
es lo que estudian disciplinas académicas como la psicología, la mente individual, la sociología, la mente colectiva o la suma de muchas mentes, la pedagogía, que yo la sitúo a medio camino, porque cada uno aprende con su cerebro, con su mente, pero normalmente aprendemos en contextos sociales más amplios, por lo que hay también una parte importantísima de mente colectiva dentro de cualquier aprendizaje. Desde la neurociencia estudiamos el cerebro, que es un órgano biológico. El cerebro es el soporte de la mente. Todas estas facultades y actividades mentales, absolutamente todas, surgen del funcionamiento del cerebro. Lo que hacemos es estudiar cómo se forma el cerebro. De hecho, todo el trabajo que yo he hecho en el laboratorio durante más de 20 años consistía en estudiar cómo se forma inicialmente el cerebro al principio de la embriogénesis, ¿vale? Cuando empieza, no es un cerebro, es un tubito, pero bueno, ver cómo eso ya influye en el cerebro cuando ya haya nacido y sea plenamente funcional, pues estudiamos desde este inicio. El cerebro humano se empieza a formar muy pronto. 19 días después de la fecundación hay un grupito de células que cambian de forma, dejan de ser esféricas y pasan a ser un poco más alargadas. Pues esas células, por el sitio donde están puestas, una especie de hendidura que se forma en medio del embrión, sabemos que eso será en un futuro un cerebro funcional. En ese momento no es un cerebro nada que se le parezca, pero será. Estudiamos desde un poco antes cómo deciden convertirse en cerebro, todo el proceso embrionario, fetal, el nacimiento, la infancia, la adolescencia, la juventud, la edad adulta y la senescencia, porque el cerebro no deja de cambiar jamás. Está constantemente cambiando. Cada día, cuando nos acostamos por la noche, nuestro cerebro es necesariamente diferente a como era cuando nos hemos levantado por la mañana. Después veremos por qué va cambiando constantemente, pero esto encierra una paradoja curiosa, y es que si nuestra vida mental surge del funcionamiento del cerebro y el cerebro va cambiando cada día, significa que nuestra vida mental va cambiando. Y eso incluye nuestras facultades mentales, van cambiando cada día. Claro, muy lentamente porque son cambios sutiles que se van produciendo, a no ser que haya algún trauma severo, que entonces pueden producirse cambios drásticos en muy poco tiempo. Pero si no, son cambios muy suaves. Pero nuestra mente va cambiando con el tiempo porque nuestro cerebro va cambiando con el tiempo. Y si hacemos un análisis de introspección, eso se ve muy fácilmente. Seguro que no pensamos lo mismo hoy. No tenemos la misma relación con el entorno. No percibimos el entorno de la misma forma actualmente que hace 5 años, 10, 15 o 20 años. Nuestra percepción ha ido cambiando, nuestra mente ha ido cambiando, porque nuestro cerebro, que la genera, ha ido cambiando. Pasa que no nos damos cuenta porque tenemos memoria biográfica y nos percibimos la misma persona, somos la misma persona, desde los primeros recuerdos que tenemos hasta la actualidad. Pero como digo, ya no digo la infancia, desde que somos adultos, 25 años, bueno, algunos tenéis poco más de 25 años, ¿no? Pero los que tenemos más de 25 años, 25, 30, 35, 40 o más, no llego a más, tranquilos, bueno, yo sí, pero nuestra vida mental ha ido cambiando por esto. Pues estudiamos todo este proceso de cambio, lo correlacionamos con factores endógenos, intrínsecos, con nuestra genética. Después os hablo de la genética un poquito. Lo relacionamos cómo la genética condiciona cómo se va construyendo el cerebro, y también lo relacionamos con factores externos, cómo el ambiente externo condiciona la forma como se va construyendo el cerebro. Y esto incluye todos los procesos educativos. Todos los procesos educativos van condicionando cómo se va construyendo el cerebro. Es uno de los puntos importantes de la neuroeducación. Bidireccional. Aprendemos porque tenemos cerebro, pero el mismo aprendizaje remodela el cerebro y condiciona cómo va a continuar aprendiendo. Es un círculo vicioso. Si lo ponemos en marcha de la forma correcta es fantástico, si no,
generamos un problema. Hablamos más de ello luego. Estudiamos, digo, todo este proceso de cambio y después también analizamos qué zonas del cerebro se activan y cómo se conectan entre ellas cuando realizamos cualquier actividad, cuando estamos haciendo deporte, descansando, jugando, cuando estamos solos, cuando estamos con otras personas. Cuando, por ejemplo, se activa de la misma forma el cerebro cuando estamos aprendiendo algo porque tenemos un reto delante, una necesidad, y percibimos una necesidad porque queremos superar nuestros propios conocimientos, porque tenemos una cierta motivación intrínseca para ir un poco más allá de lo que sabemos ahora. Se activa de la misma forma que cuando aprendemos porque nos obligan, porque tenemos esa sensación de obligación, pero sin ningún interés propio para adquirir esos conocimientos. La respuesta es que se activa casi de la misma manera. Pero lo que es el casi, todo lo que es la misma manera, es el mecanismo básico de funcionamiento del cerebro. Es lo que nos permite estar vivos. Ahí no hay diferencias. Lo importante son las pequeñas diferencias que hay entre aprender de una manera o de otra. Y eso condiciona qué zonas se activan y cómo se conectan entre ellas. Claro, a lo mejor son pequeñas diferencias, pero son acumulativas. Es hora tras hora. Los niños se pasan dentro del centro educativo mínimo 5 horas cada día. Pues es hora tras hora, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, durante al menos 15 años. ¿Vale? Imaginaros que cada día os pasaseis 5 horas cada día durante 15 años, fiesta los fines de semana, veranos, navidades y Semana Santa, si queréis, haciendo un mismo movimiento repetitivo. ¿Cómo terminaría ese músculo comparado con el otro? Vale, pues el cerebro es exactamente igual. Bueno, no es que se hinche, ¿vale? ¿Cómo le pasaría al músculo, no? Pero como comparación, ¿vale? Pues le puede suceder una cosa parecida. Potenciar unas cosas y no otras, según cómo sea este proceso educativo. Pues bien, también trabajamos en todo este campo de qué se nos va activando cuando aprendemos. El cerebro es este órgano biológico, ya lo conocéis, lo tenemos dentro del cráneo, tiene el tamaño de un coco, forma como de nuez con 2 hemisferios conectados y una serie de surcos. Está formado por unos 86.000 millones de neuronas, células del sistema nervioso, que son muchas células, muchísimas, pero no nos viene de unas cuantas. Tener 10.000 millones más de esta media no nos da ninguna facultad extraordinaria, ninguna, no se es ni más listo ni más creativo. Tener 10.000 millones menos no implica ninguna carencia significativa, no implica ser menos listo o menos creativo. Necesitamos, eso sí, un número mínimo de neuronas para funcionar como seres humanos. Tuviésemos 302 neuronas, por ejemplo, y seríamos un gusano intestinal. ¿Sabéis esos gusanitos que a veces tienen los niños pequeños? Yo es que hice mi tesis doctoral trabajando en cerebro de gusanos. He dicho, siempre he trabajado en cerebro de distintos modelos. Empecé en gusanos. Después pensé que los mamíferos eran más divertidos y dentro de los mamíferos los seres humanos todavía más, ¿no? Entonces fui también cambiando de modelo, ¿no? Pero los gusanos estos tienen, y por eso les tengo pues un gran aprecio, un cariño enorme, ¿no? A ver, me dieron mi tesis doctoral, que además ganó un par de premios, así que toda mi gratitud a los gusanos. Dicho esto, necesitamos miles de millones, pero repito, el número no es importante. Lo que es importante son las conexiones que hacen las neuronas entre ellas. Una neurona que no se conecte con ninguna otra recibe inmediatamente señales de su entorno para que active programas genéticos de muerte celular programada y desaparezca, para que no molesta, para que no interfiera, ¿vale? En promedio, una neurona cualquiera del cerebro está conectada con otras entre 100 y 1000 neuronas. Pero hay algunas que se han encontrado
hasta 10.000 conexiones. Y algunas menos, solo 10 o 20. Esto de entre 100 y 1000 es un promedio. Ahora, imaginaros la complejísima red de conexiones que hay en el cerebro. Se calcula que en promedio un cerebro humano tiene unos 200 billones con B, 200 millones de conexiones. Pero un cerebro cultivado, un cerebro estimulado, jamás sobreestimulado. La sobreestimulación puede llevar fácilmente al estrés. Y el estrés es el enemigo número uno de muchas funciones fisiológicas, pero también del cerebro. El estrés bloquea la capacidad de aprendizaje. Sobreestimular puede implicar estresar, sobreestimulamos para que aprendan, y lo que conseguimos es justo lo contrario, que no puedan continuar aprendiendo o limitamos su capacidad de aprendizaje. Hay que puntualizarlo muy bien. Me estoy refiriendo al estrés crónico. El estrés crónico es el que es bloqueante. El estrés puntual es que no lo podemos calificar ni de bueno ni de malo. Es simplemente imprescindible. Sin estrés puntual no podríamos sobrevivir. El estrés puntual es lo que hace que el día que pasamos por un paso de peatones en el semáforo en rojo, no hemos visto que venía un coche. Cuando nos damos cuenta, damos un bote hacia atrás. Al momento en que lo vemos, hay una descarga de adrenalina en nuestro cuerpo que tensa nuestros músculos, les aporta una cantidad inmensa de energía de forma instantánea y podemos dar un bote de 4 o 5 metros que si lo intentásemos a posta seríamos incapaces de hacerlo. Y pensamos, ¿y cómo he conseguido y tan con esta rapidez? Eso es estrés. Pasa que es puntual. Después estamos un rato respirando aceleradamente, claro, para reponer toda la energía que hemos consumido, para relajarnos, quemando la adrenalina, quemando el cortisol, otra hormona asociada al estrés. Estamos a lo mejor, pues bueno, 1 hora o 2 horas, es igual. Pero después desaparece y seguimos normal sin estrés, ¿vale? El problema es el estrés crónico, 24 horas al día durante días. Este es el problema, ¿vale? Básicamente el estrés es una reacción fisiológica ante una sensación de amenaza. Puede ser una amenaza real, el coche que viene, o simplemente subjetiva. Creo que voy a suspender y creo que si suspendo mis padres me castigarán y creo que es una amenaza que se construye el propio alumno. Pero eso, a algunos les da lo mismo, ya lo sé, pero a algunos alumnos, pero a otros les puede generar una sensación de estrés crónico, ¿vale? Es este estrés crónico. Les tensa el cuerpo, está el cuerpo tenso y no pueden quemar esa tensión porque no es un estrés debido a que requiera una respuesta física, van acumulando y bloquea el cerebro, ¿vale? El estrés puntual, cuando es moderado y muy bien administrado, puede incluso ayudar a los aprendizajes. Pero repito, moderado y muy bien administrado. Se ha visto que una pequeña dosis de estrés puntual antes de empezar un aprendizaje o justo cuando se termina, estimula al cerebro a fijar mejor esos aprendizajes. Este estrés moderado y puntual puede ser simplemente eso de venga chicos, vamos a hacer no sé qué. No ha sonado fuerte. Vale. Venga chicos, vamos a hacer no sé qué, cuando están todos, cada uno lo suyo, distraídos, ¿qué sucede? Ya está, eso. Si entonces empiezo, tú siéntate, tú para aquí, tú para allá, tú vete a buscar, tú... ya lo hemos liado, ¿vale? Es simplemente eso. O al terminar alguna situación que les active. Eso ayuda a fijar lo que hemos hecho antes. Pero solo en estas circunstancias, no en otras. Se ha visto que cuando hacemos un aprendizaje, lo dejamos reposar y después generamos un estrés tiempo después asociado a ese aprendizaje, lo que hace este estrés es disminuir la eficiencia de lo que habíamos aprendido antes. Y esto nos genera una paradoja inmensa,
Los exámenes. Exámenes, pruebas, controles, da igual el nombre que le pongamos. El examen se hace después, tiempo después. Muchas veces genera un cierto estrés. Un puntito de estrés en el sentido de activación cerebral es bueno para que puedan sacar todo lo que han aprendido, pero pasarse de frenada con este estrés, lo que hace es que a lo mejor te contestan muy bien el examen a costa de perder parte de lo que han aprendido antes, de perder en eficiencia. ¿Cuántos nos ha pasado? Mira, ayer viernes terminó la selectividad en Cataluña. Sé que Valencia fue hace un par de semanas por todo el numerito de las matemáticas, ¿no? Que salió en todos los periódicos. No sé de qué fue muy bien, ¿eh? No sé cómo se ha solucionado tampoco. En Cataluña terminaron ayer. Es un proceso que conozco muy bien porque desde hace 12 años coordino las pruebas de biología de la selectividad en Cataluña. Este año no lo he hecho porque mi segundo hijo, el de 18 años, hacía selectividad. Terminó ayer, hizo el examen de biología ayer y quedaba feo que el papá pusiese el examen que iba a hacer su hijo, ¿no? Este año no he tenido nada que ver. Y al que hace 2 años con el hijo mayor también me retiré, pero sigo después. Bueno, la selectividad, van muy preparados al examen. Todos hemos hecho algún tipo de selectividad y hemos ido bien preparados al examen. ¿Cuántos hemos olvidado a los pocos días aquellas materias que después no hemos seguido trabajando? Y lo sabíamos muy bien. ¿Vale? Es una lástima, es una pérdida de tiempo haber estudiado tanto. Nunca lo olvidamos del todo. Si ahora yo me pongo a repasar, no sé, cualquiera de las materias, no me acuerdo ni qué materias hacía en mi época en selectividad, pero alguna de las que después no he usado nunca, a lo mejor las he usado todas. A lo mejor sí, no lo sé, por inglés, catalán y castellano seguro que las he usado. Filosofía, porque me gusta mucho la filosofía y leo mucha filosofía. Biología, por supuesto. A lo mejor química, que hice química y no he usado nunca más. Primero de biología usé química y nada más. Bueno, pero si no lo usamos lo olvidamos. Bueno, pues ese punto de estrés extremo que es la selectividad muchas veces para muchos alumnos lo que hace es perjudicar todo aquello que se ha ido construyendo durante el bachillerato. ¿Vale? Bueno, hecho este paréntesis sobre el estrés. Repito, un cerebro humano en promedio tiene unos 200 billones con B de conexiones, pero un cerebro cultivado, bien estimulado, que juega y se divierte, que hace deporte, que duerme sus horas, pero sobre todo con una buena calidad de sueño, que estudia, que si tiene edad de leer, lee, que escucha música o toca algún instrumento, que practica algún tipo de manifestación artística o va a ver de vez en cuando exposiciones de arte, que discute en el sentido sajón de la palabra. Bueno, también está en castellano, hay 2 acepciones principales: discutir, la de pelearse, y discutir, la de contrastar ideas argumentadamente. Pues esto, ¿vale? Contrastar ideas argumentadamente. Un cerebro que reflexiona, que no lo hace todo a la vez, porque si no se nos estresará seguro, ¿vale? Un cerebro activo puede llegar a tener hasta 1000 billones de conexiones. Y eso es 5 veces más. Y ahí es donde están las grandes diferencias. Pasamos de 200 billones a 1000 billones. Como nuestra vida mental depende de las conexiones que generan la actividad, cuantas más conexiones, más posibilidades de riqueza de vida mental. Más posibilidad de continuar aprendiendo cosas en el futuro. Más posibilidad de planear nuestros propios futuros, en plural, de imaginar futuros. Hay una zona en el cerebro, se encuentra en la parte frontal, que es la encargada de planificar futuro. Hay personas que solo ven un futuro ante ellas y que van siguiendo ese futuro, aún a sabiendas de que van a terminar mal. Y parecen incapaces, de hecho son incapaces, de salirse de ese camino. Los que trabajáis en psicología, seguro que os habéis encontrado con personas así en vuestras consultas, ¿vale? Y hay personas que no, que son capaces de pararse un momento,
analizar futuros, reflexionar pros y contras y decidir, acertadamente o no, pero decidir qué futuro prefieren para ellos y hacer todo lo posible, no siempre todo es posible, pero todo lo posible para encaminarse hacia ese futuro. Bueno, cuantas más conexiones hay en esta zona del cerebro, más fácil es usarlo para planificar futuros, para tomar decisiones razonadas, para adecuar tu comportamiento, etcétera, etcétera. Cuantas más conexiones, mejor. Eso lo damos a través de la educación, entendida en sentido amplio, en la escuela, en la familia, en la sociedad. Cualquier experiencia es educativa, porque te va formando y va forjando tu cerebro. Cuantas más experiencias demos a los alumnos, más conexiones podrán tener, más riqueza de vida mental podrán tener. Pero eso es la mitad de la moneda. Falta la otra mitad. Una cosa es tener muchas conexiones y otra es, muy bien, ¿y estas conexiones qué tipo de respuestas priorizan? ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas nada. Actualidad, entrevistas con expertos, masterclasses, sesiones clínicas, vida estudiantil, eventos y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Además, ahora podrás convertirte en el protagonista de nuestros perfiles sociales. ¿Cómo? Muy sencillo. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP, muéstranos cómo es tu día a día o comparte las fotos de tus mejores momentos. Acuérdate de etiquetarnos o de usar el hashtag ExperienciaISEP. Así podremos compartir el contenido con el resto. Recuerda, juntos hacemos ISEP.